Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 5 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día, en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor, con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy nos habla el Evangelio de dos personas. Nos habla de Zacarías, que era un sacerdote, y su esposa llamada Isabel, que era descendiente de Aarón. Aquí vienen las características de estas dos personas. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían. Eran justos y obedientes. Zacarías e Isabel eran justos y obedientes a los ojos de Dios. Pero no tenían hijos. No tenían hijos. Y un día a este sacerdote pues le toca oficiar, entrar en el santuario del templo para quemar el incienso. Y se le aparece un ángel, el ángel del Señor a Zacarías. Y se sorprende, ¿verdad? Imagínense. Y se llena de miedo. Es que a veces el Señor, de la sorpresa que nos da, nos llenamos de miedo. Pero el ángel le dice algo bien interesante. No tengas miedo. Dios ha escuchado tu oración. No tengas miedo. Dios ha escuchado tu oración. Ellos estaban pasando una dificultad bien. No tenían hijos y ya eran ancianos. Y sobre todo, Isabel era estéril. No había por dónde la posibilidad para que quedara encinta Isabel. Pero Dios manda a su ángel y le dice: no tengas miedo, Dios ha escuchado tu oración. Eso nos dice también a nosotros hoy. No importa la circunstancia que estés viviendo, que estemos viviendo cada uno. No tengas miedo. Dios ha escuchado tu oración. Te llenará de gozo, le dice. Y muchos se van a alegrar del nacimiento de tu hijo, le dice. Y le describe ya al hijo. Tu hijo será grande, le dice. Grande delante del Señor. Eso fue el anuncio del ángel. Y recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a sus discípulos: no ha habido hombre alguno, dijo, nacido de mujer sobre la tierra, que sea más grande que Juan. No ha habido. ¿Cómo se confirma lo que el ángel le dijo a Zacarías antes de que ocurriera todo? Tu hijo será grande delante del Señor y estará lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Justo antes de nacer llegó. A los 6 meses de embarazo llegó la Virgen María a donde su prima Isabel a servirle. Y cuando llegó, ese niño se estremeció y quedó lleno del Espíritu Santo.
confirmando el anuncio del ángel a Zacarías. Quedó lleno del Espíritu antes de nacer. Y le continúa diciendo el ángel, él irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Ya iba a estar lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y ya estando grande, él va a ir delante del Señor, va a ir abriendo, preparando el camino del Señor con la fuerza del Espíritu y el poder del profeta Elías. Es que Elías fue un gran profeta, fue arrebatado al cielo. Son las características que iba a tener Juan, las virtudes, las condiciones de Juan el Bautista. Qué hermosa noticia. Imagínese que a usted le dijeran que su hijo va a tener estas características. ¿Cómo se sentiría? Desubicado, ¿verdad? Incrédula o incrédulo. Pues así se sintió también Zacarías y le dijo, ¿cómo puede ser esto si ya estoy viejo? Le dice, mi mujer es estéril. ¿Cómo puede ser esto? Pues Dios lo puede hacer. ¿Cómo? Pues solo Él sabe. A nosotros nos toca esperar y creer y esperar, confiar. Cada uno tendrá su respuesta de lo que está viviendo, de la dificultad, de lo que necesita. Y no te preguntes como Zacarías, ¿cómo puede ser esto? Lo importante es que creamos, que oremos con fe sin desfallecer. Él puede sacarte, Él puede sacarme de cualquier situación. Por muy difícil que sea, Él puede. Él puede. No preguntemos cómo puede ser. Él puede. Y el ángel le dice, como no has creído, vas a quedarte mudo hasta que tu hijo nazca, hasta que suceda todo esto. Y así fue también. Zacarías a partir de ahí salió ya del altar y quedó mudo hasta que nació Juan y hasta que le pusieron el nombre que el ángel le había dicho. Como no has creído, vas a quedarte mudo hasta que suceda todo esto. Pidámosle al Señor que cada día creamos más en Él, más en sus promesas, más en su palabra, más en su amor, en su misericordia. Y por el lado, Isabel quedó encinta. Se cumplió todo lo que el ángel le dijo. Este día, pues, celebramos a Juan el Bautista, que ha sido el hijo de mujer más grande en la tierra, en palabras de Jesús. Procuremos, pues, nosotros vivir como vivían Zacarías e Isabel, siendo justos y obedientes, no teniendo miedo a la dificultad o circunstancia que estemos viviendo. Si estamos orando con el corazón, derramando nuestro corazón, Dios escuchará nuestra oración. Y el resultado nos llenará de gozo. Supliquémosle al Señor, pues, que nos ayude a creer, que responda a nuestra oración, no cuando nosotros queramos, sino cuando Él lo estime conveniente. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.